Monstruos, criaturas, seres del espacio exterior. ¿Quiénes son los artistas detrás de nuestras principales pesadillas? En este video abordaremos la vida y obra de un ícono del maquillaje, su influencia tanto delante como detrás de cámara, y que en los 80 sería parte de la época dorada del terror. Cerrad puertas y ventanas, no olvides rezar, y conocer la historia de este maestro del género, la historia de Tom Savini. Thomas Vincent Savini nació el 3 de noviembre de 1946 en Pittsburgh, Pensilvania. De ascendencia italiana y una familia numerosa con 5 hermanos, desde temprana edad se sentiría atraído hacia el terror, siendo un hijo de la televisión, educado por las estaciones locales que compraban películas que abarcaban la franja horaria. Un joven Savini quedaba fascinado por los monstruos de la Universal y los films de ciencia ficción, pero sería una película la cual significaría un antes y un después en su vida. El hombre de las mil caras, de 1957. Yes, Lon Chaney was all of these. The Hunchback of Notre Dame, The Miracle Man, The Phantom of the Opera. The world, fascinated and thrilled, called him the Man of a Thousand Faces. Protagonizada por James Cagney, aborda vida y obra del actor y experto en maquillaje Lon Chaney, enorme artista, protagonista de varios films icónicos de la década del 20, pero cuyos grandes secretos de caracterización se los llevó a la tumba. Savini sentía alivio que los monstruos en realidad no existían, pero a su vez nacía la necesidad de personificarlos. Mediante la revista Famous Monsters se interiorizaría cada vez más en el detrás de escenas, sobre todo leyendo la columna de una eminencia del maquillaje como Dick Smith, quien aportaba consejos y técnicas al respecto. Prontamente se convertiría en el chico raro del barrio, usando a sus amigos como sujetos de prueba. Su primera oportunidad la tendría a los 14 años, cuando participaría en el show del terror de Dr. Silkini, un espectáculo infantil que presentaba diversos números con monstruos clásicos, donde Tom personificaría a Drácula. Dicha experiencia lo conectaría con otra afición como el teatro, uniéndose a la compañía teatral de secundario. A mediados de los 60, un joven director vería una de sus obras y se interesaría en Savini para protagonizar su primera película, ambientada en una fantasía medieval. George Romero, quien hasta ese entonces dirigía televisión y publicidad en Pittsburgh, se contactaría con el actor. Por razones económicas, la película no llegó a realizarse, pero a futuro sus caminos volverían a cruzarse. Terminado el secundario, Savini tenía pensado viajar a Hollywood para probar suerte como actor, pero antes se interesaría en seguir la carrera de periodismo. Allí conocería a Charlotte, su primera esposa, que al poco tiempo daría a luz a Audrey. Para hacerse cargo de su familia, Savini abandonaba la universidad y se enlistaba en el ejército, prestando servicio en Vietnam. Con 22 años, se encontraba ejerciendo como fotógrafo de guerra y guardia de equipo táctico. La estadía en Vietnam significaría un punto importante de su carrera como artista del maquillaje. Para aislarse del horror de la guerra y hacer su trabajo, pensaba que las extremidades, explosiones, quemaduras y demás situaciones a las que estaba expuesto eran prótesis. I think it's because of what I saw in Vietnam as a combat photographer. I mean, I was doing effects way before Vietnam. But, and some people think that Vietnam was why I got into the field, which is not true. But being in Vietnam and seeing the real thing, sometimes there was an expression on a cadaver or a position of the body. Según comentó en una entrevista, para un soldado es fácil apagarse y convivir en el infierno. Lo difícil es regresar a la vida civil y volver a conectar emocionalmente. El regreso de Savini tendría como consecuencia el divorcio con su esposa. Nuestro protagonista se encontraba sin rumbo y viviendo de una pensión como veterano de guerra. Pero una vez más, el cine aparecía como inspiración. It was a movie that brought my emotions back. I went one night with my ex-wife to see Midnight Cowboy. And when Dustin Hoffman died in that, I went berserk. I was crying hysterically in the movie theater. Part of it was the character that Dustin Hoffman was playing and that he died and it was a sad movie. But I think most of it was, this was all pent up, for a year or two, and this was the release. I finally released all the emotion I was holding back from Vietnam.
Savini regresaba al teatro sumándose a la compañía teatral de Pittsburgh, colaborando como actor, director y hasta maquillaje. En 1974 sería contactado por el director de arte Forrest Carpenter, quien ofrecía un trabajo como make-up y efectos especiales, haciendo su primera incursión en cine mediante Dead of Night. Dead of Night. The story of one night in a small town that changed the lives of many and ended the lives of some. Película canadiense dirigida por Bob Clark que cuenta la historia de un veterano de Vietnam que regresa con un shock postraumático, siendo investigado al estar detrás de una serie de asesinatos. You owe me this. Ese mismo año, Savini participaría en The Range, film producido por la American International Pictures, que recrea la vida del asesino en serie Ed Gein, donde nuestro artista del maquillaje demostraría estar más que a la altura de las circunstancias. A pesar de la buena experiencia en cine, Savini priorizaría estudiar actuación y dirección en la Universidad de Carnegie Mellon. Estudiaría 3 años hasta que en 1977 se reuniría nuevamente con George Romero, quien anteriormente se había comunicado con Savini para participar en La Noche de los Muertos Vivos, pero este se encontraba en Vietnam. Al enterarse que estaba realizando un nuevo film, se acercaría a rodaje, colaborando en el maquillaje y teniendo un rol delante de cámara, iniciando así una de las duplas más icónicas del terror. Y la película en cuestión sería Martin. My name is Martin. I'm 84 years old. People think I'm crazy when I tell them how old I am. I'd like to be normal. I just have a sickness. The only way I can survive is by drinking blood. La historia de un adolescente trastornado que consume sangre y cuya familia cree que carga con la maldición de ser un vampiro. It's not easy living the way I do. I have to be careful all the time. But I'm pretty good at it. I think as I get older, I get better. El reencuentro de Savini con Romero convencería a este de continuar en el cine, más aún cuando el director le comentaría que tenía bajo la manga más historias con muertos vivos, realizando en 1978 Dawn of the Dead. It is a horrible, hauntingly accurate vision of the mindless excesses of a society gone mad. They must be destroyed on sight. When there is no more room in hell, the dead will walk the earth. We are down to the line, folks. We are down to the line. Dawn of the Dead. Tom Savini se encontraba ante su mayor reto hasta ese entonces, contando con un mayor presupuesto, un equipo de 8 personas para maquillar a cientos de extras, idear las escenas de muerte y a su vez actuar. Say goodbye, creep. The first half of the shooting was very organized, and there wasn't a great deal of improvisation because most of the big effects were done in the first part of the shoot. How many zombies are you making up tonight? It depends. It depends on what we're doing in the script. You know, some nights we'll have 200, sometimes we'll have 5. You know. Savini utilizaría 2 técnicas de maquillaje. Para las tomas cercanas aplicarían los actores placas protésicas de látex y pintura para lograr el aspecto del muerto vivo, mientras que para las tomas en general, por una razón económica, se limitaría solamente a pintarlos. Todo esto en tiempo récord, ya que a rodar en un centro comercial estaban limitados a filmar solamente de noche y en un lapso de 10 horas. Otro gran recurso sería el de un uso sofisticado de detonadores para lograr el efecto de disparos. Okay, a squib is simply a detonator, but we placed a detonator in a tube that was filled with gunpowder. And that was placed inside a prophylactic, which was filled with blood. So when the blast went off, the concussion blew the prophylactic and the blood from beneath the clothing. Como curiosidad, los sobrinos del artista participarían en la película, donde tendrían un trato especial.
Dawn of the Dead se convertiría en un éxito tanto en Estados Unidos como a nivel internacional, y Savini empezaba a hacerse un nombre en la industria. Tal es así que se reuniría con el mismísimo Dick Smith, quien le proveería su receta de la sangre para una representación más realista. Ya en los 80, nuestro artista pondría en práctica la receta de Smith en otro clásico del terror, Friday the 13th. Inspirado en Halloween de John Carpenter, el director, Sean Cunningham, comenzaría a escribir Viernes 13 y El secreto que oculta Crystal Lake. Sabiendo que el género se volvía cada vez más gráfico, contrataría los servicios de Tom Savini tras quedar maravillado en Dawn of the Dead, donde el artista tendría carta blanca para las muertes. He would be looking through my screenplay and be saying, well, I noticed you have a hatchet in the face on page 38 or whatever it was. And he turned to Sean and said, do you want a fake face and a real hatchet, or you want a fake hatchet and a real face? Savini just said, anything's possible. It was a highly technical special effect that literally they could only shoot once. I mean, when that arrow comes through and the blood squirts up and Tom Savini is underneath the cot and he is squirting blood into this tube with this plunger so that it can come up through the fake rubber chest. A su vez, para las diversas muertes aplicaría piel protésica y el sistema de bombeo para la sangre. Mientras que para la muerte de la madre de Jason esculpiría una cabeza donde la actriz se ubicaba debajo. ¿Y qué decir de aquel aterrador final, donde originalmente Jason era un joven más, pero Savini tendría en mente otra representación? Jason from Friday the 13th, the first one, was, I kept thinking of this guy that I saw in my neighborhood when I was a kid. He was misshapen. He had a big ear that was pushed down here, and it was lower than the other ear. So he needed to be retarded, needed to be hydrocephalic or a pinhead or something like that, you know. So if you can do that and make it look like there's bone structure beneath all these deformations, then the audience buys it. I stood outside of a theater waiting to walk in to watch this movie, and I heard the whole theater scream at the top of their lungs. And I says, wow, you know. So I go in, I forget all about the audience screaming, and then we all scream when Jason came up. So the point is, it worked. You felt so. El éxito de Viernes 13, además de Maniac, otra película de 1980 en la que participaría, confirmarían a Savini como el rey del gore, dando inicio a su época dorada en los 80. Nuestro artista se convertía en una eminencia del terror y la pesadilla de los padres. Además, su fama crecería por fuera del ambiente cuando sería un invitado recurrente del Late Night Show de David Letterman. This is brother. Good Lord. This is a very realistic tongue there. Stop playing with his tongue. This is Lizzie. Okay. Lizzie. Now, Lizzie does a number of things. She will wink at you. See? Oh, my God. All right. What exactly is Lizzie supposed to be? Okay, speaking of heads. Oh, my goodness. Want to take that? Oh, my God. Oh, jeez. How'd you like to be at dinner and have your dog bring this in sometime? Well, that's where I got it. I'll be darned. Okay, now this is going to be very loud, isn't it? Very loud, very loud. Okay, so let's all keep that in mind. It's going to be very loud. You tell me, what we just... Why don't we do a ready, set, go, okay? Okay, how about a drum roll? That's always nice. All right. A little a drum roll. Oh! Ready? Whatever you want. Set. Aunque Savini disfrutaba de la reputación en su oficio, también padecía el peso de ser el rey del gore, usando litros y litros de sangre sin ningún reto para su carrera. Pero eso cambiaría en 1982 cuando nuevamente George Romero lo convocaría para participar en una película antológica con relatos de Stephen King, nada más y nada menos que Creepshow. Jolting tales of horror.
Creepshow. From the author of Carrie, The Shining, and Cujo. And the creator of Night of the Living Dead and Dawn of the Dead. You'll scream, ghastly ghouls. Cringe at weird kids. And shiver at the doings of evil doctors. Según el propio Savini, su mejor experiencia como artista del maquillaje teniendo el desafío de crear su primera criatura como Fluffy. Donde tendría la asistencia de un colega como Rob Bottin, enorme artista detrás de films como La Cosa y The Howling, comunicándose por teléfono y enviando tapes por correo para lograr la forma deseada. A su vez, crearía Muertos Vivos, un aspecto más cercano a su obra en 2 segmentos como Día del Padre y La Marea. Y cómo olvidar a Stephen King siendo consumido por una extraña planta proveniente de un meteorito, donde el escritor tendría una de sus primeras apariciones delante de cámara. Aunque la última historia, Savini prácticamente no participaría, ya que a pesar de ser uno de los maestros del horror, igualmente tiene sus miedos, siendo en este caso las cucarachas. Además de su labor detrás de cámara, también continuaría su participación delante, teniendo un cameo en la propia Creepshow, roles en Night Riders, Maniac y hasta una participación en el videoclip Be Cruel to Your School de Twisted Sister y Alice Cooper. La relación entre Savini y Romero continuaría una vez más en la tercera entrega de la saga de los Muertos Vivos, otro de los puntos más altos en su carrera como Day of the Dead de 1985. George A. Romero's Day of the Dead, the most eagerly awaited day in horror film history. Aquí nuestro artista conseguiría una mejor técnica que en Dawn of the Dead, donde las prótesis serían de mayor adhesión y elasticidad al rostro. And as you know, all we did was paint massive amounts of people gray only. This is 5 years later, and we're trying to make every single zombie a personality unto himself. Just the idea of doing the makeups better and more appliances, more creatures, you know. Almost everyone is a monster unto himself in this film. A su vez, Savini tendría como asistente a un futuro artista del make-up como Greg Nicotero, quien a futuro sería la persona detrás de nada más y nada menos que The Walking Dead. Nicotero sería discípulo de Savini y Day of the Dead su primera película. Este se desenvolvería en la representación de los muertos vivos, mientras que Savini se ocupaba en los aspectos más demandantes y gráficos del film. Una de las muertes más recordadas es la muerte de Capitán Rhodes, donde utilizarían un torso protésico y el actor ubicado debajo acoplando su cabeza, mientras que en el experimento de la cabeza de Johnson, interpretado por el propio Nicotero, utilizarían animatrónicos. 5 minutes, mother. Just 5 minutes. Day of the Dead se convertiría en un éxito comercial y de las grandes obras de nuestro artista. Su carrera en los 80 continuaría en La Masacre de Texas 2, Viernes 13, capítulo final,
y curiosamente Invasión USA, siendo uno de los pocos films por fuera del terror. A nivel personal, también atravesaba un buen momento, conociendo en 1986 a su segunda esposa, Carolyn Williams, y siendo padres de Leah Sabini, conociéndose la pareja durante el rodaje de la segunda entrega de La Masacre de Texas. La década del 90 se avecinaba y nuestro protagonista afrontaba nuevos retos, asumiendo la silla de director en la remake de La Noche de los Muertos Vivos. George Romero's Night of the Living Dead. El remake de la obra de Romero nació como una necesidad legal, ya que la versión de 1968 no estaba registrada y se encontraba en dominio público. El director pensó en adelantarse a que otra productora utilice su obra para hacer una nueva adaptación, pero Romero se encontraba coproduciendo junto con Dario Argento Los Ojos del Diablo. Es aquí donde surge la opción de Savini para hacerse cargo de la dirección. Este ya había dirigido algunos episodios de Tales from the Dark Side, pero aquí se encontraba ante su primer film, donde Romero ejercía como productor ejecutivo, 21 Century Corporation como productora y Columbia se asociaba como distribuidora. A pesar de encontrarse en una situación deseada, la experiencia de Savini sería un auténtico infierno. Night of the Living Dead wasn't a very good experience for me. For one thing, I wanted to shoot in this glorious cemetery 3 blocks from my house. I spent my childhood in the cemetery, riding my bicycle through here, walking through here, jogging through here. I really wanted to use this, but I mean, I understand the consideration. It would have been a move from Washington, PA to this place. Maybe it would have been expensive. But also, I didn't know when the movie started that 2 weeks into it, I would be in the middle of a divorce, you know. And that really wreaked havoc on my mind. You really need all your concentration when you're directing a movie, and even more so. But I was worried about the divorce, losing my daughter, you know. Y por si fuera poco, también tendría que lidiar con la presión de recortar varias escenas, ya que los productores buscaban obtener una calificación R y no X como había sido la versión original. And the few things I did get to do, the censors cut it out. Every exit wound, every time there was a headshot, they cut the exit wound. So the movie was sterile compared to the bloodbath that you might expect with George Romero and my name on the film. Savini comentaría que el corte final es un 40% de lo que tenía planeado. A tal punto llegaría la interferencia de los ejecutivos que cambiarían el desenlace. My ending to the film when Barbara goes back to the farmhouse, you know, was to have her see something in the upstairs window. And she thinks it's Ben. So when she goes in the house, she doesn't just go into the kitchen, she goes right up to the attic. And thinking Ben's up there, but when she goes up there, we see Harry. And Harry sort of retreats behind this full-length mirror. And now I have a 2-shot of Harry and Barbara, Harry for real, Barbara in the mirror. So we stay on the shot as Harry retreats behind the mirror and her reflection raises the gun. With her reflection in the mirror, she fires the shot. The mirror, of course, shatters, you know. And now we see Harry's point of view as he's falling to the floor after being shot. And the last thing he sees when he looks up is Barbara's distorted image in the mirror. And so she says her famous line, here's another one for the fire, and she sees them drag Harry and Ben out to the fire. And they put Harry and Ben in the fire face to face. And the end credits was them burning into nothingness. De un presupuesto de $4.200.000, la película recaudaría $5.800.000. Y las críticas no serían benévolas ante la primera obra de Savini. El traspié profesional y la crisis personal haría que se tome un tiempo de la industria cinematográfica para volver a un viejo amor como el teatro.
regresando a su natal Pittsburgh e integrando la actuación con el maquillaje, sobre todo realizando la exitosa Drácula. Para mediados de los 90 regresaría al cine mediante Trauma de Dario Argento y Killing Sue de Roger Avary, este último co-guionista de Pulp Fiction, quien relacionaría a Savini con Quentin Tarantino y Robert Rodriguez, quienes se encontraban a su vez preproduciendo From Dusk Till Dawn. So I was already a big Savini fan, and when we went to go cast Dusk Till Dawn, we thought about, since we're doing a genre mashup of styles and of genres, why not mix up the casting as well? Get, highbrow actors like Harvey Keitel, but also bring in people like Fred Williamson and, Danny Trejo and Tom Savini sent in a tape. Sex Machine. Hey, you, Monkey Man! Anything you gotta say to them, you say to me first. Watch out, girlie. Goddamn fucking vampires. Hey, there's a fire over here! Hey, I'm way ahead of you! Hey, what's your name, girlie? Yeah, me? Sex Machine. Pleased to meet you, Kate. Let's go stake these sucker fuckers. Savini se haría con el papel regalándonos una de las escenas más icónicas de la película. Para esta altura, nuestro protagonista se convertiría en un ícono pop y de los principales representantes del terror, llegando a tener una aparición en Los Simpson. Good evening. Sorry, I had a really big dinner. Woo! Dinner! But I'm sure one more French fry wouldn't hurt. Oh. Oh. 1996 sería su última participación en diseño, maquillaje y efectos especiales en Mr. Stitch de Roger Avary, ya que en los siguientes años priorizaría la crianza y educación de su hija al obtener la custodia. Continuaría su carrera como supervisor de efectos y de vez en cuando como actor. Ya en los 2000 decidiría crear su propia escuela de maquillaje y efectos para impartir sus conocimientos a nuevos talentos. I've been approached a few times about starting a makeup school. Jeff Brescia came at me full force. I said, whoa, sign on the spot at the Baltimore restaurant down the street. And then he bought the building and started the programs. We had 24 students the first time. Now we had 80 students come in last October. We still get an average of 35 or 30 on the off months, which are February and June. Fuera de la escuela, continuaría su carrera como actor en films como Zack and Miri, Make a Porno, Las ventajas de ser invisible, Grindhouse y Machete. Además participaría en videojuegos como el de Payasos Asesinos del Espacio Exterior y el de Viernes 13. Actualmente, y con 77 años, Savini disfruta del calor de sus fans en cada convención que asiste, y continuando como consultor en maquillaje y efectos. I love the convention mood. You're surrounded by people that are into what you do. They're into the monsters, it's like hanging out with your friends who love horror movies, except there's 5,000 of them, or in some shows, 20,000 of them. So many times, me and my best friend Rob Lucas would be setting up at a convention and we would look at each other, God, I love this. De quedar maravillado con Lon Chaney, convertirse en el niño raro del barrio, su faceta como actor y servicio a Vietnam, hasta convertirse en una eminencia del terror y un verdadero artista del maquillaje, desde muertos vivos, criaturas y figuras icónicas del género. Esta ha sido la historia de Tom Savini.